Cada año, alrededor de 30.000 personas son reportadas como desaparecidas en Australia, y en 2020 hubo 396 víctimas de homicidio. En general, la tasa de homicidios del país es mucho más baja que el promedio mundial, y solo hay 2.600 casos de personas desaparecidas de larga duración abiertos en este momento. Aunque en gran medida se considera un país seguro, sus casos sin resolver son algunos de los más aterradores. En el episodio de hoy, exploraremos 2 espeluznantes casos fríos de Australia. Rosemary Laurier. En la tarde del 9 de octubre de 2006, Rosemary Laurier, de 68 años, una extrabajadora de lavandería de hospital, dejó su casa en la calle Inverness, Brunswick, Victoria. Alrededor de las 2 de la tarde, le dijo a su hermana Natalie, que vivía al lado con su esposo, que tenía la intención de hacer recados en Coburg. Antes de irse, dijo: "Nos vemos esta noche". Esa fue la última vez que Natalie vio a su hermana con vida. 5 horas después, alrededor de las 7 de la tarde, los bomberos fueron llamados a la escena de un horrible incendio en una reserva junto a la playa en Frankston, a unos 43 millas de la casa de Rosemary. El cuerpo en el centro del fuego fue identificado una semana después, como el de Rosemary. Su hermana, impactada, no lograba comprender lo ocurrido. ¿Por qué la mujer de 68 años había ido a Frankston? No se sabía que tuviera negocios o amigos allí. De acuerdo con los reportes, Rosemary vivía de forma bastante aislada. Cuidó de su madre anciana y de la de Natalie hasta su muerte, y aparte de eso, la única persona que veía era su hermana. Localmente, el área en la que se encontró a Rosemary era conocida por el tráfico de drogas y otras actividades criminales, y no está claro por qué la anciana había decidido aventurarse en una parte tan peligrosa de la ciudad. Inicialmente, las autoridades pensaron que había sido secuestrada. Parecía ser la única forma de explicar cómo había terminado tan lejos de casa, en una zona desagradable con la que no estaba familiarizada. Hablando sobre su muerte, el sargento investigador de homicidios Kanye Josephs señaló que había, cito, cierto grado de quemaduras del árbol de té sobre la fallecida, pero claramente podía ver que estaba centralizado en su cuerpo. Fin de la cita. Rosemary no estaba en ningún tipo de incendio accidental. Ella había sido el objetivo. Pero la pregunta es, ¿por qué? Los detectives también revelaron que se encontró hollín en su cavidad nasal y que ella estaba viva cuando fue incendiada. Probablemente murió por inhalación de humo o por los gases tóxicos de su ropa quemada. Tras la identificación del cuerpo, los investigadores comenzaron a revisar horas y horas de grabaciones de circuito cerrado de televisión, con la esperanza de encontrar y entender los últimos movimientos de Rosemary. Se descubrió que tomó el tranvía de Brunswick a la estación de Flinders Street después de salir de casa, y luego subió al tren hacia Frankston. Las imágenes de vigilancia luego la mostraron en la estación de Frankston. Se cree que la mujer de 68 años se subió accidentalmente al tren equivocado, pero no está claro cómo logró hacerlo. Según su hermana, Rosemary estaba coherente y aún mantenía todas sus facultades. Un testigo de la estación de Frankston dijo a las autoridades que Rosemary le pidió ayuda alrededor de las 4:30 de la tarde. Según informes, la mujer de 68 años parecía angustiada, y la conversación que tuvieron indicaba que se había subido al tren equivocado. Solicitó orientación para llegar a la parada de bus. No está claro por qué simplemente no buscó un tren de regreso a la estación de Flinders Street. Después de esta conversación, Rosemary y el testigo se separaron. Luego fue al Hotel Pierre, donde fue a jugar en las máquinas tragamonedas. Este era un comportamiento algo habitual para ella, ya que en casa era una asidua a las máquinas de juego en un hotel cercano, pero los detectives en línea se han preguntado por qué se detuvo a jugar en las máquinas si estaba tan angustiada por estar lejos de casa. Se ha especulado que quizás se tomó un momento para encontrar consuelo haciendo algo familiar, o que simplemente necesitaba un descanso. Rosemary pasó 1 hora y media en las máquinas tragamonedas y no tuvo más interacciones con nadie durante este tiempo. Ella dejó el hotel a las 6:30 de la tarde. Desde aquí, ella podría ir de 2 maneras, hacia el municipio de Frankston o hacia la costa. Ella eligió la última ruta.
Testigos vieron a un grupo de hombres cerca de donde se halló el cuerpo de la mujer de 68 años. También recordaron escuchar a una mujer gritar. Según los investigadores, citan, vieron a uno de los hombres parecer encender una llama de una forma u otra, y a otro hombre salir de esa inmediata cercanía. Otros observadores vieron a dos hombres dar la espalda cuando notaron que la gente los miraba. Las autoridades teorizaron que Rosemary era un objetivo fácil y vulnerable que fue atacada por su dinero o joyas. Pero incluso hasta el día de hoy, la brutalidad del crimen tiene perplejos a los detectives, con un oficial señalando, cito, no hay una explicación real de por qué quemarías a alguien de esa manera. 6 días después, la policía de Frankston recibió una llamada de un hombre que conocía varios detalles del crimen que no eran de conocimiento público. Parecía tener más información y dijo que quería continuar la conversación, pero pidió que los oficiales lo recogieran de un centro comercial en Dandenong. La llamada se realizó desde un teléfono público. Después de esto, se enviaron oficiales para recoger al hombre, quien más tarde fue visto en las cámaras de seguridad vistiendo un distintivo suéter rojo brillante. Sin embargo, él no estaba allí cuando llegó la policía. Fue visto en las imágenes de seguridad abandonando el lugar antes de que llegara la policía. Las autoridades creen que entró en pánico y se arrepintió mientras esperaba ser recogido. La investigación ha descartado tanto el accidente como el suicidio. En 2017, el caso de Rosemary se presentó en el programa $1 Million Cold Case del Canal 7. El programa es similar a la serie Crime Watch del Reino Unido, ya que presenta casos sin resolver con la esperanza de que alguien que esté viendo tenga una pista o indicio que pueda ayudar a resolver el crimen. $1 Million Cold Case también ofrece una recompensa de $1 millón australianos por información que conduzca a una condena. A pesar de la recompensa, el caso de Rosemary permanece sin resolver. Ravel Balmain. Nacida el 11 de julio de 1972, Ravel Sabine Balmain fue descrita por sus seres queridos como hermosa, talentosa y como alguien que lo tenía todo a su favor. Cuando desapareció repentinamente a mediados de los 90, su familia quedó desconsolada. En noviembre de 1994, Ravel se preparaba para su cuarta gira de cabaret como anfitriona. Durante este viaje de 6 semanas a Japón, estaba muy emocionada según cuentan todos. En ese momento, la joven de 22 años vivía en Sydney y trabajaba a tiempo parcial como modelo y a tiempo parcial como escort de alto nivel. Trabajaba para 2 agencias, Select Companions y Very Important Person Escorts, y se hacía llamar Misha, pero planeaba dejar ambos trabajos en las próximas semanas para poder concentrarse únicamente en su carrera en el mundo del espectáculo. Se sabía que tenía una fuerte pasión por el baile. El 5 de noviembre, la madre de Ravel, Jan, la esperó en la estación de Newcastle. Ambas planearon almorzar juntas antes de que la joven de 22 años viajara a Japón. Sin embargo, ella nunca apareció. No está claro por qué Ravel no contactó a Jan para informarle que no vendría. Por otro lado, cerca de las 16:00, Ravel se encontró con un cliente en el sureste de Kingsford, un suburbio de Sydney. Luego, planeaba reunirse con su amiga Kate Brentnell para beber algo. Llamó a Kate a las 7:15 de la noche y sugirió que se encontraran en el Royal Hotel en Paddington, ya que estaba a punto de salir de la casa de su cliente. Pero una vez más, Ravel no se presentó a la reunión programada. Esa noche, el novio de la joven de 22 años, Piers Fisher Powland, quien trabajaba en la industria del cine, la reportó como desaparecida. Al día siguiente, su madre, Jan, también denunció su desaparición. El 6 de noviembre, la bolsa, maquillaje, diario, llaves y tarjetas de crédito de Ravel fueron encontrados esparcidos por varias calles locales de Kingsford. Uno de sus zapatos de cuña con conchas fue hallado en un contenedor público y el otro en una calle distinta. Los investigadores dirigieron inmediatamente su atención al último cliente conocido de Ravel, un hombre llamado Gavin Owen Summer, quien tenía 26 años en ese momento. Según Summer, él y Ravel llegaron a un acuerdo privado después de que la cita terminó a las 6 de la tarde, y ella se quedó con él durante otra hora. A las 7 de la tarde, la dejó en el cercano Red Tomato Inn antes de regresar solo a casa. No había testigos que vieran a ninguno de los dos en este momento. Además, se observó que el pasaporte y el boleto de avión de Ravel se encontraron cerca de su casa la mañana del 6 de noviembre. La novia de Seymour en ese momento, Michelle Oswald Seeley, quien estaba en Brisbane el 5 de noviembre, le dijo a las autoridades que llamó a su novio varias veces esa noche, pero él no respondió hasta las 9:22 de la noche.
Cuando la recogió del aeropuerto de Sydney 2 días después, tenía rasguños en el cuello, el pecho y los dedos. Tenía una marca de mordida en un dedo. También notó que su coche había sido limpiado a fondo y las sábanas lavadas recientemente y colgadas para secar. Seymour luego le dijo a los investigadores que había pagado a Ravel en parte con cheque, pero no pudo producir el talón de su chequera, alegando que estaba perdido. Los dueños de Select Companions, Zoran Stenujovic y su esposa, fueron entrevistados, pero nunca se les consideró personas de interés, a pesar del hecho de que Zoran dio evidencia contradictoria a la policía sobre su paradero. Negó tener algo que ver con la desaparición de Ravel. En la investigación, el forense adjunto del Estado, John Abernathy, identificó a Gavin Seymour, el último cliente de la joven de 22 años, como el principal sospechoso con la oportunidad de matarla. Sin embargo, no había un motivo conocido. Seymour, por su parte, mantiene su inocencia incluso 27 años después. La investigación también exploró la posibilidad de que los empleadores de Ravel estuvieran involucrados en su desaparición y consideró una presentación de un grupo de 3 hombres sobre las fiestas llenas de drogas que tuvieron con la joven de 22 años, pero esta última afirmación fue considerada poco confiable. Finalmente, Zoran y su esposa fueron descartados de la investigación. El novio de Ravel, quien desconocía sus trabajos como escort, también fue descartado como sospechoso. Una declaración obtenida en 1999 por The Good Weekend afirmó que un amigo de otro de los clientes de Ravel dijo lo siguiente: ella está a 3 metros bajo tierra y nadie encontrará su cuerpo. Eso es lo que obtienes por trabajar a escondidas y estafar al burdel para el que trabajaba y drogar a los clientes robando todo su dinero. El dueño del burdel quería que ella muriera porque estaba arruinando su negocio. Aunque la declaración fue dada por un hombre llamado Jeremy Coughlin, se informó que fue dicha por su amigo, Mark Coulton. Coulton, un cliente de Ravel, desestimó la declaración como un completo disparate, agregando que nadie sabía realmente qué le sucedió a Ravel y él solo escuchó un rumor. En 1999, la investigación concluyó que Ravel fue asesinado por una persona o personas desconocidas, y desde aquí, el caso permaneció estancado durante casi una década. En 2008, los investigadores comenzaron a reexaminar el caso, finalmente lo reabrieron. Una unidad de casos sin resolver fue a la antigua casa de Seymour, donde se vio por última vez a Ravel y recogió pruebas forenses de la escena. Esto llevó a la familia del joven de 22 años a creer que había grandes fallas en la investigación inicial, y no estaban equivocados. En 1994, el coche de Summer se registró 9 días después de la desaparición de Ravel. Además, los investigadores nunca pidieron la ropa que llevaba el 5 de noviembre y su casa no fue registrada hasta el 8 de noviembre. Cuando los oficiales finalmente entraron a la casa en 1994, no trajeron especialistas forenses y en su lugar confiaron en sus propios ojos para detectar cabello, sangre y marcas de desgaste. Notablemente, este no fue el último encuentro de Summer con la ley. Se volvió recluso después de la desaparición de Ravel y se mudó a Tasmania, pero regresó a Nueva Gales del Sur en 2018 para declararse culpable de cargos de robo que fueron presentados por su propia hermana. En 2019, se encontró culpable a Seymour de agredir a Rosa Rosenberg, una anciana a la que se suponía debía cuidar, aunque esta condena fue anulada en 2020. También fue acusado de cometer delitos sexuales contra ella, pero los cargos fueron retirados cuando Rosa terminó muerta. Fue asesinada en enero de 2020 por una explosión en la casa que alguna vez compartieron en Bondi. En ese momento, un portavoz de la ambulancia de Nueva Gales del Sur dijo que la explosión posiblemente fue intencional y se informó que se estaba tratando como un incidente de salud mental. Más recientemente, Seymour se ha negado a comentar las acusaciones hechas contra él por Rosa y no está interesado en hablar sobre el caso de Ravel, aunque sí le dijo a Daily Mail Australia después de su aparición en la corte en 2018, cito: «Soy uno de los tipos más suaves y agradables del planeta. Soy tranquilo, totalmente antiviolencia». En 2021, tras el anuncio de que se ofrecía una recompensa de $1 millón a cualquiera con información que condujera a una condena en el caso de Ravel, las autoridades fueron contactadas por alguien anónimamente que envió una fotografía de un hombre no identificado junto con su información. Los investigadores creen que este hombre puede tener información sobre los últimos movimientos del joven de 22 años y creen que la fotografía fue tomada a mediados de los 2000. Están pidiendo la ayuda del público para identificar al hombre. El cuerpo de Ravel nunca ha sido recuperado. Todavía hay una recompensa de $1 millón disponible para cualquier persona con información que conduzca a una condena.
Trágicamente, los padres de Ravel han fallecido desde entonces, pero su hermana continúa buscando respuestas, declarando que cuando su hermana desapareció, cita, sentí como si una parte de mi corazón fuera arrancada de mi pecho. Si tienes alguna información sobre cualquiera de los casos que compartimos aquí hoy, puedes llamar a Crime Stoppers de forma anónima al 1-800-333000. Y ahí tienes los hechos. Comparte tus teorías y especulaciones en los comentarios. Dale like al video y suscríbete para apoyar el canal. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.